La comunicación ahora es con el vicepresidente del PIT-CNT, con José Lorenzo López. Buen día, José Lo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor, un gusto estar en conversación con ustedes. Un par de temas que queríamos conversar contigo, básicamente el relacionado a la situación de alguna forma de disgusto que se ha dado a nivel de COFE. Es bueno decirle a los oyentes que eres vicepresidente de PIT-CNT, pero a su vez también estás allí en representación de COFE, la Confederación de Funcionarios Públicos de nuestro país, y vinculado a todo lo que tiene que ver con las disposiciones del gobierno sobre el tema de la certificación médica de los empleados. ¿Cómo han procesado ustedes esta situación y por qué desde el Vamos generó tantas reacciones de parte de los trabajadores públicos esta disposición? Bueno, por varias cosas. La primera de ellas es que porque el gobierno sistemáticamente desconoce una ley que está en la normativa vigente en nuestro país, que es la ley 18.508, la que regula las relaciones laborales entre los trabajadores estatales y el Poder Ejecutivo. La ley 18.508 establece la negociación colectiva en el sector público. Entonces, todo lo que es, materia de negociación debe pasar por los ámbitos que establece esa ley. Y en este marco, justamente las condiciones de trabajo, y especialmente las de salud, higiene laboral, son materia de negociación, están a texto expreso en la ley y deben ser discutidas y analizadas con los trabajadores. Bueno, está claro de que este gobierno no tiene en el ADN de su funcionamiento, la negociación colectiva incorporada, y permanentemente viola todo lo que establecen las normas que regulan la actividad sindical, y en este caso la del sector público. Y bueno, y acá unilateralmente, sin convocar a los sindicatos, se definió un decreto reglamentario de una ley que nosotros veníamos rechazando, y ese decreto, aparte de ser inconsulto, tiene la particularidad de que, va más allá de lo que dice la ley, por lo tanto se transforma en ilegal. Y ahí rápidamente COFE tuvo una reacción, que fue presentar un recurso administrativo contra ese decreto, que lo acompañó de más de 14.000 firmas que se juntaron en menos de 72 horas, y eso generó claramente que el gobierno tuviera que rever esa posición, por dos cosas. Primero, porque entendió de que lo que estaba haciendo no estaba bien, y segundo, porque todos sabemos que estamos en un periodo donde se empiezan a jugar muchas cosas cara a las próximas elecciones, y también hay un cálculo electoral, y si 14.000 firmas en menos de 3 días se presentan atrás de un recurso, también vieron de que no era tan fácil como ellos pensaban, de que se podía resolver de esta manera una cuestión que claramente modifica todo un régimen que está instaurado desde hace muchos años en el sector público de una manera unilateral, injusta y absolutamente desproporcionada. Por eso, rápidamente el gobierno, echó para atrás con esa decisión, y en principio había convocado a un ámbito de negociación en el día de ayer, que no se llevó a cabo porque nos dijeron que al señor presidente le había molestado algunas declaraciones que hicimos, y por eso suspendió unilateralmente la reunión que estaba prevista. Por lo tanto, al día de hoy no hay ningún ámbito de negociación establecido, y lo que sí hay es una manifestación de integrantes de la Presidencia de la República en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, en comparecencia por la rendición de cuentas, que dijeron que iban a hacer un nuevo decreto, pero que no hay nada por escrito que diga que va a ser así, ¿no? ¿La reunión era con el propio presidente o con representantes del gobierno? No, la reunión estaba pactada con el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, sí, y Odicio, que es uno de los asesores de la presidencia.
Bien, ¿no se puede entender que lo que el gobierno de alguna forma intenta con esto es evitar de repente un poco el abuso de la herramienta del certificado médico? Bueno, lo primero que debemos decir es que se han detectado algunos abusos en el sector público, que por lo que nosotros sabemos son muy pocos, pero evidentemente si los detectaron es porque los hay. Y nosotros en eso no tenemos dos opiniones, o sea, nosotros claramente entendemos de que si hay un abuso hay que atacarlo fuertemente, porque ese trabajador no solo está estafando al Estado, sino que está estafando al otro trabajador que se queda en el puesto de trabajo cumpliendo las dos tareas. Entonces, ahí claramente tiene que haber una definición del Poder Ejecutivo de desprenderse de esos trabajadores, y también de sancionar a quien le da una licencia médica que no corresponde, porque todo aquel que tiene una licencia médica tiene un certificado médico. Entonces, si corresponde y si se detectan trabajadores que estén incurriendo en esa falta, hay que caerle con todo el peso de la ley a él y al médico que le dio ese certificado médico. Ahora, esto que están haciendo no tiene nada que ver con corregir los abusos, porque con los abusos, corregir los abusos, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Esto lo que tiene que ver es con sancionar a los trabajadores que se enferman para ahorrar plata y poder destinar esa plata a otras cosas. Eso es lo que está planteando el Poder Ejecutivo en esta rendición de cuentas. Así lo expresó la ministra de Economía, así lo expresó el presidente del CODICEN y también algunos otros integrantes del Poder Ejecutivo. Bien, y en el caso de ustedes lograr esta reunión que ahora se postergó, ¿ustedes cómo llegan a la reunión? ¿Llegan ya con elementos de información, de estadísticas, de cómo más o menos, qué dicen los números en lo que tiene que ver con la cantidad de certificados médicos que se presentan y demás? ¿O van en el inicio a escuchar y a pedir información para luego procesarla y de alguna forma encarar la negociación de parte de ustedes? Bueno, nosotros ya hemos anunciado lo que le vamos a plantear, porque este no es un ámbito formal de negociación colectiva de los que están previstos en la ley. Por lo tanto, nosotros lo que le íbamos a plantear a los representantes del Poder Ejecutivo que nos iban a recibir eran dos cosas bien claras. La primera es que se ponga por escrito que el decreto está detenido, que quedó sin efecto, que quedó suspendido, que de la manera que ellos digan, pero que quede por escrito de que no sigue corriendo ese decreto que firmó el Poder Ejecutivo. Y la segunda es que, en función de que el propio decreto establece de que se van a involucrar otros trabajadores del sector público que no representa COFE, como los de la enseñanza, como los de las empresas públicas, como otros trabajadores, bueno, que se convoque al Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público para desde allí empezar las negociaciones, que es donde corresponde. Lamentablemente, al suspenderse esta reunión no hemos podido trasladar esto, pero sí lo hemos hecho públicamente, por lo tanto entendemos que están en conocimiento. De todas maneras, seguramente nosotros vamos a mandar una nota planteando de que en caso de que se convoque, ya directamente se convoque al Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público para empezar a negociar estas cuestiones. ¿Se sabe ya qué fue lo que le molestó al presidente? Bueno, según parece, una declaración que, según lo que me transmitió Conrado Ramos, porque lo había llamado el secretario de la Presidencia de la República, unas declaraciones que yo hice en M24, en la cual ahí en cierto momento dije como que el gobierno había reculado en chancleta, y parece que eso le molestó al señor presidente. ¿El dicho? El dicho, sí. Bien. Según lo que me transmitió Conrado Ramos, yo la verdad que yo me comuniqué con el presidente de la República por vía WhatsApp y me contestó de que me iba a llamar, pero no me llamó, ni creo que lo vaya a hacer, no sé. ¿Y estás de acuerdo con lo que dijo el presidente? Por supuesto que si me llama lo atenderé con mucho gusto. ¿Y piensas que está de acuerdo el presidente con que reculó en chancletas o no?
No, ¿Por yo qué, supongo que le debe haber por qué molestado, hiciste el pero comentario? tampoco me preguntó en qué contexto, ni cómo, ni si realmente lo dije o no lo dije. Digamos, no. Muchas veces el presidente me ha llamado directamente para preguntarme cosas o plantearme alguna cuestión. En este caso no lo hizo y está en todo su derecho, por supuesto, pero evidentemente tomó una decisión en función de esta situación y bueno, y dejó todo stand-by, o sea que al día de hoy no sabemos cómo sigue todo esto. Bien, cambiando de tema, en lo que tiene que ver sobre la posibilidad de que el PCNT esté patrocinando la posibilidad de salir a levantar firmas para derogar la ley de modificación del sistema jubilatorio de nuestro país, y las noticias de las últimas horas donde desde diferentes sectores y básicamente desde sectores políticos se ha fijado posición de no promover la posibilidad de modificar esta ley, sino la de proponer de repente otra ley sustitutiva. ¿Cómo se está procesando esto en la interna del PCNT? Bueno, hay una discusión que está atravesando a todo el movimiento sindical y que el próximo jueves en la mesa representativa probablemente se tome una decisión. Para eso está convocada la mesa representativa. Hay posiciones diferentes dentro del movimiento sindical. Hay, digamos, sindicatos que están promoviendo una especie de plebiscito. Hay sindicatos que están promoviendo otra especie de plebiscito diferente. Y hay otros sindicatos que entienden de que en realidad no es la herramienta más precisa para enfrentar la ley la posibilidad de ir por un plebiscito. Entonces esa discusión se está procesando a lo largo y ancho de todo el movimiento sindical, y bueno, y seguramente el próximo jueves en esa mesa representativa se tome una posición respecto a si en definitiva se va por un plebiscito, se va por otro plebiscito, o si el PCNT se abstiene de generar, digamos, esa herramienta y deja en libertad de acción a sus sindicatos, ¿no? Eso también es una posibilidad. ¿Y qué opina Joselo López de esto? Bueno, yo tengo una opinión que tiene que ver con el posicionamiento de mi sindicato y de nuestra corriente y orientación dentro del PCNT, que bueno, que ya es pública y que la podemos expresar por eso. Nosotros somos de los que entendemos de que este no es el momento más propicio para que el movimiento sindical tome la decisión de ir a un ejercicio de democracia directa para modificar esta ley. Claramente nosotros somos muy críticos de la ley que se votó. Entendemos que es una ley mala para los intereses de los trabajadores, pero creemos que hay otras herramientas para poder enfrentarla en el marco legislativo propiamente dicho. Planteamos allí la posibilidad de generar un compromiso con los diferentes partidos políticos, o por lo menos con aquellos que estén de acuerdo, donde se establezca claramente la posibilidad de modificar esta ley en el futuro, y no estamos convencidos de ir por el lado del plebiscito, por ninguna de las dos vías que se están planteando, porque entendemos de que es muy probable de que no se llegue a ganar, porque ya hay pronunciamiento de los propios partidos políticos que van a ser los que van a tener que ensobrar, porque en definitiva esto se va a votar en las elecciones, y bueno, y ahí es donde en definitiva es necesario establecer una coordinación importante para que todos los sectores partidarios puedan de alguna manera ensobrar la papeleta que se va a impulsar, y de no llegarse a las mayorías que se necesitan, está claro de que vamos a instaurar de por vida un sistema que nosotros venimos cuestionando desde hace mucho tiempo, que es justamente el del lucro en la seguridad social, con todo este tema de la SAFAP. Entonces, no creemos que este sea el mejor camino, y bueno, estamos dando nuestra discusión con mucho respeto, entendiendo de que todas las posiciones son válidas, y bueno, veremos qué es lo que termina dilucidando la mesa representativa del PCNT, ¿no?
Ayer el senador Sánchez del MPP dijo que la reforma el tema no se soluciona modificando esta ley, sino aprobando una ley que sería sustitutiva a esta. ¿Va en ese sentido tu pensamiento? Sí, bueno, nuestro pensamiento va por el lado de que sí, debería haber una ley que modifique los efectos de esta ley que se votó, sobre todo en aquellos temas que son más nocivos y que perjudican a los trabajadores. Por ejemplo, un tema que yo creo que es necesario discutir, analizar y promover es que el financiamiento de la seguridad social no recaiga solo en los trabajadores, sino que aquellas empresas, grandes empresas exoneradas, los sectores que tienen exoneraciones tributarias muy importantes empiecen a aportar también para la seguridad social. Bueno, en ese marco creo que si se generaran compromisos de los sectores partidarios de establecer un mecanismo de esa naturaleza, los efectos nocivos que tiene esta ley se podrían modificar y avanzar en tener una reforma de la seguridad social plena, pero sin que solo la paguen los trabajadores, ¿no? José, gracias por esta charla, muy amable. A la orden, hasta luego. Buena jornada. La conversación hasta ahora era con el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.